en rigor hemos visto que no es fácil tirar definiciones pues, que sean suficientemente amplias para captar toda la diversidad en los movimientos filosóficos. Incluso en el caso de la fenomenología, ¿verdad? Que es bastante, vamos a ver, tiene un cuerpo de ideas más, vamos a ver, más conciso, digamos, que remite a ciertas problemáticas. Incluso dentro de la fenomenología a veces es complicado establecer límites, pues bueno, hasta dónde esto que estamos haciendo fenomenología o hasta dónde pasa ya a ser otra cosa, como el caso de la hermenéutica de Gadamer o sobre todo en el caso de Heidegger, ¿verdad? Que tiende más en algunos momentos a dejar de ser fenomenología, pero sin embargo se maneja dentro de esa misma órbita. En el caso del estructuralismo, pues pareciera ser que lo que define al estructuralismo viene a ser más bien el postestructuralismo, o sea, como que el estructuralismo siempre tuvo en sí mismo, siempre estuvo a un paso muy corto de su propio post, ¿verdad? Y serían relativamente pocos los casos de autores estructuralistas pues, que permanecieron sin dar ese paso, por así decirlo, que se mantuvieron más ortodoxos dentro de los planteamientos estructuralistas. Entonces, bueno, el primer caso que se nos plantea de la formulación y la aplicación del método estructuralista es la de Fernández Saussure. Se nos plantea inicialmente como, bueno, como una perspectiva teórica y metodológica, o sea, básicamente como una serie de conceptos interrelacionados que permiten esclarecer un objeto de estudio, que en su caso era el lenguaje, ¿no? Pero más allá de esa metodología y de esa teoría, por así decirlo, de bajo alcance o digamos muy específica, referida a cierto objeto de estudio, sin embargo, hay una concepción mucho más amplia de carácter filosófico, ¿verdad? Que plantea una serie de consideraciones de carácter epistemológico, pero por supuesto, detrás de las consideraciones epistemológicas propiamente dichas, siempre hay una ontología, ¿verdad? Y esto es así en el estructuralismo también. Y esto, a pesar de que la mayor parte del tiempo el estructuralismo no trabajó mucho sobre esa base filosófica que presuponía, ¿verdad? Eso fue más bien el postestructuralismo el que vino digamos, a revelarlo o a develarlo más allá de los autores que aplicaban esta metodología. A revelarlo, develarlo y criticarlo, ¿verdad? Digamos que esa es una de las, digamos, de las ventajas, es una de los aportes que tienen estos autores, que por lo demás se vinculan entre sí, pues además de por ciertos nexos personales, muchos de ellos, pero sobre todo lo que los vincula más que un determinado contenido positivo, viene a ser su crítica a los presupuestos del estructuralismo. Entonces, bueno, volviendo a Saussure, en 1916, ¿verdad? Cuando aparece, digamos, cuando, vamos a ver, no es publicado por él, ¿verdad? Su lingüística estructural, pero son clases que son recopiladas, digamos, son clases de 1916 que son editadas por discípulos suyos, y allí entonces va a plantear las bases de esta metodología estructural, ¿verdad? Donde a lo que se va a atender es al análisis de carácter sincrónico, o sea, básicamente es un instante de tiempo congelado, ¿verdad?
es un cierto funcionamiento considerado sin relación a su propio cambio, y en esa medida tiende a dejar el problema de la transformación pues un poco en un plano secundario, o en todo caso finalmente pues a no prestarle mucha atención. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que esa ciertamente es una limitación que se le ha echado muchas veces en cara al estructuralismo, es innegable que el enfoque sobre las relaciones dentro del objeto de estudio ha arrojado muchas veces claridad, ha ayudado a interpretar de modos sumamente productivos los diferentes objetos de estudio a los que se ha aplicado esta metodología. Bueno, como criterio de abordaje, ¿verdad? Primeramente, acá el concepto básico para el estructuralismo, para SOSIR, vamos, específicamente, va a ser el de sistema, va a ser el de tratar de abordar el lenguaje como sistema, y en esa medida lo que busca es fundamentalmente establecer relaciones. El tema de las relaciones es lo fundamental acá, ¿verdad? O sea, el sistema es ante todo un sistema de relaciones, y eso es lo que va a fundamentar, es lo que va a definir al propio concepto de estructura. En ese sentido, digamos que el estructuralismo le presta una atención muy particular, una atención pues sumamente fuerte al tema de las relaciones entre los elementos en un sistema, mientras que va a quitarle importancia a lo que sería la sustancialidad, digamos, a lo que sería el propio concepto incluso de cada uno de los elementos. O dicho de otro modo, básicamente lo que determina el funcionamiento de un elemento en el sistema es su relación con los otros elementos del sistema. Ahora, esa relación pasa por una cierta articulación. Vamos a ver, no todos los elementos en un sistema están directamente relacionados entre sí. Pongámoslo tal vez de otro modo, y esto es un ejemplo que posiblemente les podrá recordar a Leibniz, ¿verdad? Que digamos es uno de los principales precursores de un análisis de carácter relacional como el que propone el estructuralismo. Pensemos entonces, por ejemplo, en el caso de una familia. En una familia, el lugar que ocupa, vamos a ver, que ocupa Pedro, se define respecto de su lugar en relación con otros miembros de la familia. Básicamente, Pedro es, digamos, para efectos de ejemplo, Pedro es padre, pero por otro lado, vamos a ver, Pedro es padre respecto de ciertos elementos del sistema, pero respecto de otros elementos del sistema, o sea, de la familia como sistema en este caso, respecto de otros puede ser hijo, puede ser esposo, puede ser sobrino, nieto, etcétera. Y sin embargo, ese lugar que ocupa Pedro, pues es, vamos a ver, se puede aplicar a otros miembros de la misma familia en tanto que tienen otras relaciones. Vamos a ver, los hermanos de Pedro, pues cumplen también papeles de hijos
cumplen papeles de hermanos respecto de Pedro y respecto de los demás hermanos, ¿verdad? Son a su vez tíos, al menos de los hijos de Pedro, ya hemos dicho que tiene hijos. Entonces, bueno, en este sistema, el lugar que ocupa el sujeto que indicamos acá, como ejemplo este Pedro ficticio, está definido por su relación con otros miembros de la familia. Y bueno, esto es importante en tanto que bueno, uno usualmente no suele relacionarse y actuar del mismo modo con sus hermanos que con sus hijos o hijas, con su madre, su padre, con sus abuelos, etcétera. O sea, ya de por sí esa relacionalidad define cierto tipo de conductas, define pues lo que es la relación a nivel de familia. Acá veamos que lo importante es que no se puede sustancializar el lugar. O sea, cuando se habla de tío, no se está hablando necesariamente de Pedro, no se está hablando necesariamente de ningún miembro en específico. Puede ser cualquier elemento dentro de ese sistema familiar en tanto que cumpla con determinadas características. O sea, básicamente en el sentido de que tenga una persona hermana que a su vez pues tenga una persona hija. Todo esto entonces se define a partir de relaciones entre los elementos, unas relaciones de parentesco. Y pues bueno, vean ustedes que precisamente adelantándonos un poco, uno de los objetos de estudio fundamentales del estructuralismo va a ser el parentesco. En el caso de Lévi-Strauss, el parentesco va a ser un objeto pues, fundamental y va a mostrar diferentes estructuras, ¿verdad? Va a ser un trabajo pues, fundamental en esta corriente, un gran aporte a la etnología, por supuesto, y va a mostrar cómo estas estructuras de parentesco están íntimamente relacionadas con problemas de lenguaje o con básicamente con los modos que tienen estas diferentes culturas para representarse a nivel de lenguaje lo que son sus relaciones con otras, vamos a ver, con otros miembros en ese sistema de parentesco. Vamos a ver, acá es, bueno, no voy a entrar todavía en el tema de Lévi-Strauss, para no adelantar, pero bueno, tengámoslo por ahí presente para más adelante hacer referencia a este tema de las estructuras de parentesco. Vean ustedes, retomando el ejemplo que se ponía en este videíto, cómo para el caso del sistema del lenguaje que estudia Saussure, cada elemento, digamos, cada signo del lenguaje viene a estar definido fundamentalmente por su relación con otros signos, de tal modo que el signo específico va a definirse por lo que es, tanto como por lo que no es, ¿verdad? Esta es una idea fundamental en el estructuralismo y que pues va a ser sumamente criticada en el postestructuralismo, los diferentes autores que se podrían ubicar dentro de esa etiqueta. Entonces, digamos que las clasificaciones binarias van a ser muy típicas, van a ser un recurso que el estructuralismo va a tener constantemente. El estructuralismo va a tender a esa binariedad. De hecho, pues la gran mayoría de sus categorías de análisis, de sus categorías teóricas e incluso ontológicas, son categorías binarias. Por ejemplo, para poner un caso al que nos referíamos anteriormente,
la oposición entre lo diacrónico y lo sincrónico, ¿verdad? Donde lo sincrónico es un corte de tiempo, un cierto periodo con un funcionamiento de tipo X, frente a lo que sería una diacronía, que sería una sucesión caracterizada fundamentalmente por el cambio. Digamos, ahí tenemos una dicotomía, tenemos una categorización binaria, ¿verdad? Y otro de los conceptos fundamentales en Fernández-Saussure, el lenguaje frente a, o la lengua, pues bueno, la lengua frente al habla, donde la lengua es un sistema ideal pero real, ¿verdad? Frente al habla, que vendría a ser un acto singular. Y en esa medida, digamos, pertenecerían a diferentes tipos de análisis, ¿verdad? Donde el análisis estructural de lo que se ocuparía sería más bien del nivel de la lengua. Es otra categorización de tipo binario también. Por ahí entonces, ese es un elemento importante por tener en cuenta, el lugar que ocupan las clasificaciones binarias y las dicotomías en el planteamiento tradicional del estructuralismo. Bueno, a eso se ha referido un poco el video, entonces si hay alguna duda sobre esta parte o sobre lo que hemos indicado hasta acá, por favor. O bueno, algún comentario que tengan respecto del video. Yo tengo una consulta. ¿Hay alguna relación entre el estructuralismo y la analítica, que también estudiaba el lenguaje? Y, por ejemplo, recuerdo que se hablaba de que Wittgenstein hablaba de la relación entre la estructura del lenguaje y la estructura del mundo. Vamos a ver. No hay una relación estrecha en realidad. Tal vez bastante más recientemente, sí, como tal vez en los 70s haya habido alguna vinculación, pero más desde la analítica como una crítica al estructuralismo. Según recuerdo, ¿cómo se llama este autor que le gusta mucho a Mario Solís? La Paleta. Es un filósofo analítico que le gusta mucho estudiar autores de la tradición estructuralista y postestructuralista, o continental, digamos, según lo categorizaría. Ese era Bernard, no me cae, pero bueno, en realidad no, digo, hasta donde yo en este momento recuerdo, no hay una interlocución sustancial entre la analítica y el estructuralismo, y tal vez así diciéndolo muy rápidamente. O sea, hay por supuesto algunos diálogos entre autores, pero digamos como un esfuerzo sostenido, no. Digamos que ha habido mucha más interlocución, no sé, entre el marxismo y estructuralismo, por ejemplo, entre fenomenología y estructuralismo, muchísima, pero analítica y estructuralismo en realidad pues no tanto. Sí. Ok. Bernard Williams es el autor que les decía. Ah, ok. Ok. ¿Qué más? Profesor, yo tengo una consulta. Dentro de este pensamiento del estructuralismo, digamos, se podría decir que
lo que evoluciona en las sociedades son estas estructuras y no el pensamiento, digamos, como tal del ser humano. O sea, hay como una suerte, digamos, de antievolucionismo, digamos, del sujeto propiamente, y lo que se modifica, lo que cambia es lo que está a su alrededor. ¿Hay algo de eso digamos, o entiendo eh, diferente esta idea? Digamos, el tema del pensamiento humano, digamos, el estructuralismo es, vamos a ver, es muy antisustancialista, por así decirlo. Digamos que lo que plantearía es que existen estructuras de pensamiento y que esas estructuras de pensamiento, aunque bueno, pensamiento no es exactamente un concepto que le simpatice al estructuralismo. Vamos a ver, cabría más hablar de estructuras de discurso, de estructuras ideológicas, ¿verdad? Estructuras de códigos, pero bueno, finalmente digamos que se refieren a ese mismo problema, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, digamos, este planteamiento que se mencionaba un poco rápidamente en el video, de que el lenguaje nos habla, ¿verdad? O sea, básicamente que es la estructura del lenguaje la que habla a través de nosotros. O sea, no es que seamos gente consciente de lo que estamos diciendo, de cómo estamos pensando, sino que básicamente es el lenguaje que hablamos eh, el que se expresa a través nuestro, ¿verdad? Igualmente podría señalarse respecto de cómo, desde una posición estructuralista, ¿verdad? De cómo nuestros correspondientes lugares sociales en realidad hablan a través nuestro muchas veces o tal vez la mayor parte del tiempo. O sea, hay muchos discursos, digámoslo así rápidamente, hay muchos lugares comunes que uno pues puede identificar inmediatamente como, sí, claro, pues esto es típico discurso no sé, de un empresario, por ejemplo, de características pues, bastante específicas, o no sé, ciertos discursos de distinción que pues uno puede también pensar, bueno, ahí sí, esto es como muy típicamente clase mediero, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, como que es el lugar común hablando a través de una persona, como, como que realmente esa persona no se pensó mucho lo que está diciendo, sino que simplemente pues repite los lugares comunes que corresponden con el lugar que ocupa. Y eso digamos que es muy enfatizado por el estructuralismo, ¿verdad? O sea, digamos, esa determinación de cómo pensamos y de cómo nos expresamos de acuerdo con determinados criterios, digamos, del lugar que ocupamos como sujetos dentro de diferentes estructuras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el lugar de la conciencia, como se mencionaba ahí en el video, pues pasa a ser un tema muy secundario, ¿verdad? Lo que importa es la mayor parte del tiempo, o incluso siempre, podríamos decirlo, para efectos prácticos, lo que importa es definir cuál es el lugar que ocupa alguien en un sistema X, en una estructura de X tipo, ¿verdad? Pues para saber cómo cómo actuaría esa persona en la mayor parte del tiempo, cómo, cómo hablaría, y bueno, podría uno colegir incluso que cómo pensaría una persona en ese lugar, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, no sé, creo que tal vez por ahí
tal vez por ahí me referiría a ese asunto, ¿verdad? Al llamado antihumanismo de los estructuralistas. Por ahí recuerdo alguna vez, por ejemplo, que se hizo una crítica de Lévi-Strauss, que recuperó una serie de producciones culturales que podríamos categorizar como artísticas, pero pues se le reclamaba que solamente las había presentado como que provenían de tal cultura, de tal región, etcétera, etcétera, y que no le había prestado atención a quienes eran específicamente las personas que lo habían producido. Pero bueno, creo que más bien hubiera sido muy inconsecuente, ¿verdad? Y, por supuesto, digamos que el tema ahí es que si ese criterio se aplica digamos, a sociedades no europeas o no occidentales, pues también debería aplicársele a sociedades occidentales, ¿verdad? Y precisamente en esa medida es que, por ejemplo, Foucault posteriormente en Las palabras y las cosas, trata de quitarle ese acento digamos, a los autores, a las personas digamos, que firmaban un libro que, que habían hecho una determinada obra artística, ahora para centrarse más bien en las condiciones de discurso, en las condiciones desde las cuales se produjeron pues esos productos culturales. Y todo esto, pues bueno, efectivamente en relación con el tema del humanismo, ¿verdad? O sea, es una visión muy sombría, podría decirse incluso, ¿verdad? Acerca de la voluntad humana. Pues casi que somos autómatas, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Eh, digamos que es la posición clásica estructuralista, ¿verdad? Mariana. Profe, ahora que usted estaba hablando y también en el video de conocimiento de carácter negativo, ahí entonces conocer estaría basado en nada más en definir el lugar que ocupa algo en un sistema o va más allá. O sea, es que lo que supone es que para conocer algo es necesario ubicar ese algo en el sistema que le corresponde. Ah, ok. No, no, pero no, vamos a ver. Tal vez no me expliqué suficientemente. Tal vez dígame cuál es la duda más específicamente. No, me imagino que tal vez lo vamos a ver ya cuando empecemos a ver los autores, pero digamos, al ser conocimiento negativo, o sea, el conocimiento negativo sería también como entender algo por lo que no es, ¿verdad? Pero entonces eso sería nada más el conocimiento. Hasta ahí llegaría lo que significa conocer o con tal de definir el lugar que tiene algo y las relaciones que tiene con los demás, ahí uno estaría conociendo el mundo. Digamos, lo que define el conocimiento sería la relación, sería cómo podemos ubicar a ese elemento en relación con otros elementos del mismo sistema, ¿verdad? Por ahí entonces, pues efectivamente, el tema del significado para Saussure esté definido por lo que no es un signo, además de lo que sí sea ese signo, ¿verdad? O sea, cuando elijo decir algo, estoy dejando de decir otra cosa. Y mi conocimiento acerca de lo que digo o pues, de lo que dice alguna persona está definido también por lo que no dice esa persona. Digamos que siempre en ese acto de lenguaje se encuentra, digamos, se encuentra esa ausencia ahí mismo también,
O sea, cuando hablo, estoy haciendo presente un cierto signo, pero para hacer presente ese signo es necesario que no esté presente, digamos, es necesario dar por supuesto otros signos que tienen relación con ese signo, pero que no estoy inventando. O sea, pongámoslo de otro modo, para yo entender qué es un signo, es necesario que yo conozca el sistema al que pertenece ese signo. Sí, ya lo entiendo un poco mejor. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver. Creo que lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, ¿verdad? Pero digamos, básicamente el conocimiento negativo es consustancial, según este planteamiento, con el conocimiento positivo, ¿verdad? O mejor dicho, el conocimiento positivo es un producto de lo que no es ese elemento, lo que es ese signo, en el caso de Saussure. Y bueno, pues por ahí también otra dicotomía que plantea el análisis de Fernández Saussure es entre el eje de lo paradigmático, que vendría a ser el que tiene que ver con los significantes, ¿verdad? Con cómo, cómo una palabra se relaciona con las ausentes, o sea, como una palabra presente se relaciona con aquellas que están ausentes, como por ejemplo, yo digo perro en lugar de decir, digamos, un término que podría ser, digamos, gramaticalmente pues, compatible o sustituirlo. Por ejemplo, en lugar de decir perro, podría decir libro, pero digo perro. Entonces, digamos, eso se da en el eje paradigmático, pero el otro eje viene a ser el sintagmático, que es donde se da la presencia de los diferentes signos, ¿verdad? Uno seguido del otro, entonces ya no es solamente perro con sus correspondientes ausencias, sino que puedo articular varios signos para hacer un sentido en una frase. Por ejemplo, decir, pues bueno, un perro come carne. Entonces, tenemos un perro come carne. Cada uno de esos signos corresponde o tiene una serie de ausencias, ¿verdad? Pero lo que estamos presentando ahí es la presencia de estos signos. Un perro come carne. Son carnes de cuatro signos que articulamos en el nivel de lo sintagmático. O sea, es un perro come carne, es un sintagma, ¿verdad? Y pues bueno, es ese tipo de análisis lo que nos presenta entonces es que a pesar de que nosotros veamos el lenguaje o pensemos por sentido común que el lenguaje es como una cuestión de una sola dimensión, o sea, que sea una línea, sin embargo, lo que se seguiría el planteamiento de Saussure es que no es una línea, sino que sería una matriz con dos ejes, ¿verdad? Donde podría intercambiar cualquiera de esos cuatro signos que aparecen presentes por otros que se encuentran ausentes, y que para comprender esos signos que están presentes es necesario tener como fondo, como trasfondo, digamos, de esta operación, todos aquellos signos que no están siendo, que no están siendo traídos a colación. Giancarlo. Sí, profe, yo quería preguntarle respecto de la relación entre la lengua y el habla.
tengo entendido, ¿verdad? Que Saussure pues enfoca su análisis en la lengua y sus características, pero ¿qué lugar, bueno, sí, qué lugar ocuparía el habla ahí? Y si se podría entender el habla como un concepto en el cual se encuentra digamos, la introducción de nuevos elementos o una suerte de agente de cambio de esta estructura que al parecer lo rige todo. Vamos a ver. Esa sería una derivación posible. O sea, Saussure no lo desarrolla. O sea, que el habla sea un elemento de transformación no es algo que le interese a Saussure. No es, sí, no es un tema, no es algo que le llame la atención. Digamos, lo que le interesa más es captar el funcionamiento en el momento, el funcionamiento del sistema. El sistema eventualmente se puede transformar, ¿verdad? Pero una vez que el sistema se transforma, estamos hablando de otro sistema. Ese es, digamos, uno de las características, iba a decir problemas, pero bueno, una de las características del estructuralismo, el hecho de que funciona por saltos discontinuos. O sea, tenemos un sistema, pero cuando ese sistema cambia, lo que tenemos es otro sistema. No es factible, no es susceptible explicar el paso a otro sistema desde el estructuralismo. O sea, porque el estructuralismo lo que busca es descubrir el funcionamiento de un determinado sistema en su, por así decirlo, en su relacionalidad, ¿verdad? Pero no en su carácter digamos, de transformarse. Pues por ahí, pues sí, digamos que es esa característica de cómo, por ejemplo, el aula podría transformar el lenguaje, pues ya lo que nos plantearía sería que lo que va a llevar es a otro sistema, a otra lengua, y por tanto, pues ya ahí estamos hablando de otro objeto de estudio. Y estaríamos hablando de una sucesión de carácter diacrónico. Y el tema de lo sistémico en el estructuralismo se refiere a lo sincrónico, ¿verdad? Entonces, no sé si eso explica un poco mejor. Digamos, tomemos tal vez como referencia básica que el habla sería un acto material y singular, mientras que la lengua es un sistema ideal, ¿verdad? Es un sistema mental, intersubjetivo, que no existe como tal materialmente, sino que es fundamentalmente, sino que es fundamentalmente de carácter ideal. O sea, es un sistema de referencia a partir del cual pues podemos hablar, podemos expresarnos, pero que tiene una naturaleza diferente respecto de lo que es esta expresión material que sería el habla. Es decir, que el acto del habla siempre presupone un lenguaje. Sí. El lenguaje es anterior al acto del habla. Correcto, sí. Y Saussure nunca se mete digamos, en dilucidar de dónde salió este sistema ideal, esta estructura, digamos, como... Porque, digamos, eso es lo que me hace más ruido, ¿verdad? Como, ok, si no podemos hablar sin un lenguaje, entonces, estructurado previamente, entonces, pues, ¿de dónde salió todo esto, verdad?
Es decir, ¿cómo fue posible? Digamos, en el video se menciona cómo durante el siglo XIX hubo un salto gigantesco respecto de los estudios de lingüística comparativa, ¿verdad? Digamos, en el siglo XIX se elaboran pues grandes tipologías, árboles pues, que relacionan los diferentes idiomas, ¿verdad? Principalmente los derivados digamos, de la raíz protoindoeuropea. Y bueno, efectivamente, pues fue una tipificación y fue una organización de todas estas diferentes lenguas sumamente impresionante. Pero no, o sea, el saber que una lengua se desarrolla a partir de otra anterior no nos dice propiamente qué es una lengua. O sea, es una reconstrucción que tiene un carácter pues bastante descriptivo, ¿verdad? O sea, por supuesto que tiene ciertas hipótesis de fondo, pero por sí mismo ese estudio no nos acerca a saber mejor qué es una lengua. Y lo que está tratando de hacer SOCIR es aclarar qué es una lengua. Y a partir de ahí entonces es que plantea digamos, este punto de partida teórico-metodológico de que una lengua es un sistema, ¿verdad? Y, digamos, pongámoslo de otro modo, saber que el castellano tiene su principal base en el latín vulgar, ¿verdad? No nos aclara cómo es que funciona el castellano. O qué sé yo. Y igualmente podría hacerse respecto de cualquier lengua emparentada con otra. Digamos, esa relación entre dos sistemas no nos aclara a ninguno de los dos sistemas, digamos, necesariamente. O sea, para entender cómo funciona una lengua es necesario, pues, sentarse a ver, según lo que dice SOCIR, ¿verdad? Es necesario sentarse a analizarlo, a ver cuáles son los elementos a partir de los cuales se estructura esa lengua. Acá, digamos que el asunto fundamental en el análisis pasa por esa distinción entre diacrónico y sincrónico, ¿verdad? Donde lo sincrónico pues simplemente es transformación, mientras que lo sincrónico, perdón, es lo que nos permite entender el sistema. Digamos que en esa dualidad podríamos pensar, por ejemplo, podríamos pensar en una explicación que se centre en lo sistémico, pero que también aborde el tema de la transformación. Pero bueno, ese no es un tema que hayan desarrollado los estructuralistas, ¿verdad? Ellos se quedan en esa dicotomía entre o que se explica el sistema o se explica la sucesión de sistemas entre sí, ¿verdad? Pero no las dos cosas juntas. Sí, entendido. No, lo pensaba más que todo desde la perspectiva del acto singular de, hablar o de expresar a través del lenguaje y este sistema, digamos, como esta relación, cómo fue posible, o cómo ha sido posible, si antes no concebimos un sistema en el cual adquiera sentido, ¿verdad? Pero sí, entiendo que sea así. O sea, ya comprendo los límites de las investigaciones y el trabajo de Saussure en este
clavado en este análisis sincrónico. Sí, Sí. ok, sí, sí. Esa es la, digamos que esos son como ciertos elementos muy, muy generales, ¿verdad? Acerca de lo que él propone. Y, entonces, bueno, vamos a ver. Así como rápidamente, antes de pasar a Levi-Strauss, que es en realidad el autor más prolífico y me parece más determinante de toda esta corriente. Digamos básicamente que de estos planteamientos de Saussure nos encontramos pues con el tema de la metodología dicotómica, ¿verdad? Básicamente siempre definiendo ser frente a no ser, ¿verdad? El antihumanismo metodológico, al cual ya nos habíamos referido un poco anteriormente a partir de la consulta de Hansel, ¿verdad? Esta insistencia, este énfasis sobre los lugares y no sobre los sujetos, ¿verdad? En franca oposición con la tradición de la fenomenología, como también se indicaba en el video, así recuerdo. El énfasis en la noción de sistema. Por otra parte, también al recurrir a lo sincrónico hay mucha tendencia o hay mucha afinidad con el tema de lo espacial, ¿verdad? Curiosamente, yo digo curiosamente, puesto que hemos visto que en la fenomenología el énfasis recaía más bien sobre el tiempo, digamos, en el estructuralismo va a haber un énfasis más bien sobre el tema del espacio, un espacio concebido de un modo pues un poco restringido, pero bueno, digamos, se centra mucho más en el tema del espacio, incluso el lenguaje que sigue el estructuralismo remite mucho a metáforas espaciales, mucho más que a metáforas temporales, ¿verdad? Es que es un tema muy interesante. Ok, vamos a ver. Por ahí podemos pasar entonces a Levi-Strauss, ¿verdad? Profe. Helmut, sí. Sí, regresando un momento a la pregunta del compañero Giancarlo, digamos, Saussure en algún momento menciona un protolenguaje que sea como lo que permita el desarrollo del lenguaje, digamos, como una base de elementos lógicos o algo así que tenga que estar antes. O sea, vamos a ver, no sería un protolenguaje en sentido de un lenguaje primigenio, ¿verdad? Pero lo que sí plantearía sería una serie de categorías necesarias para abordar la estructura de cualquier lenguaje. Sí, a eso me refiero, no a un protolenguaje como algo primitivo, sino protolenguaje, digamos, que sean como elementos lógicos que hay, digamos, como lo que uno estudia en filo de la mente, de elementos básicos que hay antes del desarrollo de un lenguaje, digamos, y eso se veía en Saussure o todavía no. Bueno, sí, digamos, toda la teoría lingüística que él formula está enfocada pues, a servir como marco de análisis de cualquier lenguaje, ¿verdad? Ujú, ok, sí, entonces, digamos, la pregunta de Giancarlo era cómo se pasa de esos elementos básicos allá a un lenguaje, digamos, como es esa transición es la que uno se queda pensando cómo la aborda, qué hace como que se dinamice, qué hace, Pero que- en, que en, en sentido, vamos a ver, cómo pasar digamos, de ese marco categorial al... haya una lengua en sí, digamos. Es que el marco categorial lo que ayuda es a comprender el lenguaje. O sea, el marco categorial no es un lenguaje. El marco categorial es una estructura abstracta para comprender cómo funciona Pero está a cualquier nivel lenguaje. mental, está a nivel ¿Perdón? mental ya está a nivel mental como requisito para que se creara el lenguaje, ¿no? Ok, vamos a ver. Ok,
Sí, efectivamente, en ese sentido sí, en ese sentido sí. Eventualmente, pues sí, podría pensarse que esa estructura es necesaria. Creo que el que más avanzó en ese sentido fue Chomsky, ¿verdad? Pero, pues, posteriormente, digamos que esa, pucha, ¿cómo era que se llamaba? La gramática transformacional, no, era, gramática generativa. No me voy a acordar el término que usaba la teoría de Chomsky, pero digamos que sí iba en ese sentido, ¿verdad? O sea, en sentido de tratar de fijar cuáles son los elementos, cuáles son las categorías fundamentales presentes para que se desarrolle cualquier lenguaje posible, ¿verdad? Entonces, pues sí, digamos, ahora es una teoría que ha sido bastante polémica, o sea, ha sido muy productiva a nivel científico, ¿verdad? Pero también ha tenido algunos fuertes detractores. En este momento no estoy, vamos a ver, le perdí la secuencia a esta discusión, pero pues sí, por mucho tiempo Chomsky fue un autor fundamental, ¿verdad? Pero bueno, no sé si por ahí iba la duda finalmente. Sí, 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 sí. De hecho, ese es el problema al que me refería y si ya eso sí había como dado como bases para esa discusión, pero veo por ahí como que sí. En términos muy generales sí, ¿verdad? Pero Sí, obviamente en faltaba generales. como muchísimo trabajo empírico Ajá, para llegar pues a algo mucho más amplio, ¿verdad? Vamos a sí. decir, monta las bases categoriales, pero bueno, son bases muy básicas, valga la redundancia, sí. Ujú, ok. Luego otra como pregunta, digamos, si uno agarra la manera en la que Hegel describió la historia con sus triadas dialécticas y tal, eso no es como un protoestructuralismo, digamos, ellos sí lo agarraban como los estructuralistas supongo que lo tienen como una referencia, ¿no? O sea, de trabajo, sí, una cierta lógica y el hecho de que no es sustancialista, sino enfocado en las relaciones. O sea, es como un neo-hegelianismo, no es demasiado exagerado decirlo así. Sí, no, vamos a ver, no sería hegeliano porque más bien lo que enfoca es la permanencia. O sea, el estructuralismo tiene problemas serios o tiene, digamos, está fuera de su enfoque el tema de la transformación, ¿verdad? Conscientemente lo que se ocupa es de aquello que se encuentra ahí, digamos, del sistema, en tanto que funcione de un determinado modo. O sea, el sistema puede generar cambios, no digamos aparentes, pero pongamos este ejemplo. El, el ajedrez es un sistema sincrónico. Eso no significa que no hayan cambios en las disposiciones de las piezas, ¿verdad? O sea, por supuesto que existe movimiento de piezas, hay, digamos así, hay historia dentro de una partida de ajedrez, pues hay cambios, hay desplazamientos, etcétera, y sin embargo, el ajedrez es un sistema sincrónico, sincrónico. Para que el ajedrez no fuera un sistema sincrónico, no sé, tendría que suceder, por ejemplo, como que a mitad de la partida, vamos a ver, los alfiles empiecen a moverse como caballos, por ejemplo. O sea, ahí tendríamos un sistema diferente, ¿verdad? Ahí sí ya no estaríamos con el sistema del ajedrez, ahí podríamos llamar que eso es un sistema de ajedrez con alfil modificado en caballo, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Ahí ya no estaríamos hablando de un sistema, sino de dos sistemas diferentes. O sea, ahí sí ha ocurrido una transformación, pero esa transformación, digamos que ya no se puede abordar dentro
dentro del estructuralismo, puesto que ese paso, esa modificación de la regla no se encontraba dentro de las reglas del ajedrez. Pongamos, para seguir el caso del ajedrez, la modificación de la función del peón sí se encuentra estipulada en el ajedrez. O sea, cuando un peón llega al otro lado del tablero, puede convertirse en una pieza de otro tipo, ¿verdad? Reina, alfil, torre, y eso está estipulado. Pero este otro cambio que mencionaba anteriormente no es parte de las reglas del ajedrez, y entonces ahí estaríamos pensando, estaríamos ya pasando a otro tipo de sistema. Ya ahí no estaríamos en la sincronía, sino que estaríamos en una diacronía. Estaríamos pasando de un sistema a otro sistema. Y eso a pesar de que sean las mismas piezas, a pesar de que sea el mismo tablero, pero los elementos se comportan diferente y por tanto estamos hablando ya de un sistema distinto. Ahora bien, bueno, volviendo a Hegel, digamos, Hegel se ubica en un momento dado, digamos, asume un punto de vista temporal para explicar lo que ha sucedido previamente, ¿verdad? Entonces eso le permite señalar cuáles fueron los mecanismos para que de un determinado sistema, de una disposición de elementos, se cambie hacia otro sistema, digamos, pero esto debido a que le puede dar un sentido retroactivo. O sea, básicamente debido a que desde mi presente, diría Hegel, puedo explicar cómo un sistema, como un estado de cosas se convirtió en otro. Entonces, digamos que ahí sí hay una explicación de la transformación. Lo del estructuralismo es muy diferente en ese sentido, ¿verdad? No sé si queda más claro, Helmut. O... Sí, sería el tema de la dimensión tiempo, lo que lo cambia todo, digamos. Es que es el tiempo, pero es el tiempo en un sentido de transformación. O sea, por ejemplo, el caso que mencionaba anteriormente, el ajedrez, o sea, en el ajedrez transcurre tiempo, pero ese tiempo es un tiempo sincrónico, es un tiempo en el que el funcionamiento es el mismo, ¿verdad? O sea, es un asunto de tiempo, pero no es que el estructuralismo sea, vamos a ver, no es que prescinda completamente del tiempo, es que es un tiempo sincrónico lo que contempla. O sea, es el tiempo durante el cual el sistema sigue las mismas reglas, ese tiempo, pues efectivamente transcurre, etcétera. Y en ese sentido, pues sí, no se puede decir en sentido estricto que el estructuralismo carezca de tiempo. Lo que pasa es que es un tiempo dentro de las reglas de un sistema. Cuando las reglas del sistema cambian, eventualmente, pues sí, ahí hay una operación temporal, pues hay un antes y un después, pues ahí efectivamente entraría una temporalidad, pero ya con el elemento de la transformación. O sea, yo creo que el caso de la partida de ajedrez es como muy clara en ese sentido. O sea, lo que vemos en el ajedrez, en el transcurso de la partida, son una serie de transformaciones. O sea, se transforma la forma de la disposición de las fichas, de las figuras del ajedrez, ¿verdad? Van moviéndose, unas van comiéndose a otras, etcétera, van generando situaciones distintas, situaciones que, pues no digamos que son infinitas, pero para efectos prácticos, pues prácticamente lo son, ¿verdad? Valga la insistencia.
Y en ese sentido, pues, un sistema sincrónico, o sea, un sistema sincrónico es un sistema en el cual hay una temporalidad, solamente que es una temporalidad en ese entendido, ¿verdad? Esta es una salvedad, creo que es importante porque muchas veces como que se tiende a enfocar lo sincrónico como algo que no tiene tiempo, y en realidad sí tiene tiempo. Y lo que pasa es que es un tiempo bajo un determinado tipo de funcionamiento. No sé si queda más claro esa parte. Sí, 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 ya está más claro para mí. Bueno, ojalá, bueno, yo espero que el ejemplo del ajedrez ayude un poco, ¿verdad? Eh, sí, no sé, y le pueden dar un poco de vueltas tal vez por ahí para ver si lo podemos explicar mejor, para que sirva como un marco de referencia sobre estos temas. Bueno, vamos a proseguir acá un poco rápidamente. Y bueno, llegamos a Lévi-Strauss entonces, Claude Lévi-Strauss. Y bueno, de nuevo, antes de comenzar aquí, hago una digresión, retomo lo que señalaba el video, ¿verdad? De cómo originalmente estos autores fundadores del estructuralismo, así considerados, ¿verdad? Como sus fundadores, son fundamentalmente gente que lo que está haciendo son teorías para comprender vamos a ver, las actividades sociales y humanas en general, ¿verdad? Y en este caso, pues Lévi-Strauss es un antropólogo, tal como Fernando de Saussure fue lingüista. Y pues bueno, una de sus obras fundamentales, a la cual pues me había referido un poco anteriormente, a lo que se dedica, un libro de 1949, es pues al problema que le da el título a la obra, que es las estructuras fundamentales del parentesco, las estructuras elementales, perdón, del parentesco. Donde básicamente emprende un estudio muy similar precisamente a lo que mencionábamos anteriormente, relacionado con las dudas acerca digamos, del marco categorial básico de la lengua. Pues bueno, con este estudio de Lévi-Strauss, lo que se buscaba era establecer la estructura general, ¿verdad?, de las formas concretas del parentesco, o de las relaciones de parentesco diversas en diferentes sociedades. Entonces es un tipo de investigación que busca revelar entonces esas relaciones, cuáles son las relaciones básicas, cómo conceptualizarlas de un modo pues que sea suficientemente amplio para que quepan una cantidad sumamente grande de sociedades analizadas, ¿verdad?, con sistemas de parentesco a su vez también sumamente diversas entre sí. Y uno de los puntos de partida de Lévi-Strauss es precisamente que los sistemas de parentesco funcionan del mismo modo como funciona la lengua. Perdón, estos gatos explorando. O sea, básicamente que los fenómenos de parentesco pueden analizarse siguiendo criterios muy similares a
los que se habían utilizado para analizar la lengua en el caso de Saussure, ¿verdad? Estamos hablando acá de unos 30 años de diferencia, ¿verdad? Es decir, entre Lévi-Strauss y Saussure. Y en relación con este punto de partida, entonces vamos a tener que las relaciones de parentesco vienen a ser modos de comunicación social. Esto, pues, remite también a su vez una de las consecuencias de este planteamiento es que las diversas actividades que realizan las sociedades que estudia Lévi-Strauss, y a partir de ahí, pues bueno, generaliza para cualquier sociedad posible, es el tema del intercambio. O sea, el modelo del intercambio simbólico pasa a el campo también del intercambio a nivel de parentesco. Vamos a ver, ya me voy a referir a eso. Antes de entrar en esa parte, también, pues bueno, retomando la consideración del carácter sistémico del parentesco, para Lévi-Strauss, los términos de parentesco solamente tienen un sentido cuando se los considera dentro de un sistema de relaciones matrimoniales y de relaciones de parentesco. Y en este sentido, hay una regla fundamental en todos los sistemas de parentesco que es la prohibición del incesto. Ahora bien, esa prohibición se maneja de modos diferentes según diferentes códigos, según diferentes sistemas de diferentes sociedades. La prohibición del incesto lo que viene a promover, dice Lévi-Strauss, es el intercambio de mujeres entre diferentes grupos en una sociedad. Viéndolo de otro modo, digamos que el incesto, más que una norma o un tabú, digamos, una prohibición meramente negativa, es una norma que promueve la sociabilidad en un determinado grupo humano. Básicamente, entonces, este tabú cumple una función positiva, digamos, una función de sociabilidad en el seno de un mismo grupo social, ¿no? El matrimonio, entonces, en este sentido, viene a ser un intercambio de signos y de valores a través de las personas que se dan en este intercambio. En las sociedades que analiza Lévi-Strauss, y bueno, esto es también materia de discusión, ¿verdad? Pero lo que encuentra Lévi-Strauss en estas sociedades es que las mujeres son vamos a ver, son las intercambiadas en este sistema, en estos diferentes sistemas, y son entonces las que abren la posibilidad de esa sociabilidad ampliada, ¿verdad? Esa sociabilidad más allá de las familias aisladas entre sí. Entonces, precisamente este intercambio va a ser el que permita el tránsito hacia la cultura, según Lévi-Strauss. Lo que definiría la cultura sería, por tanto, la prohibición del incesto. O sea, puesto que esa prohibición es la que va a generar la posibilidad de
intercambio entre diferentes grupos sociales, intercambio de mujeres, intercambio de signos, o sea, intercambio a nivel de comunicación, según lo habíamos mencionado hace algunos momentos, ¿verdad? Más allá de esto, otro asunto que elabora Lévi-Strauss viene a ser que todo este sistema de intercambios, todo este sistema de comunicación pertenece a un ámbito que permanece la mayor parte del tiempo inconsciente y que funciona precisamente gracias a la estructuración dada en el lenguaje. O sea, es gracias al lenguaje, perdón, es gracias al lenguaje que utilizamos o que nos utiliza, ¿verdad? Dirían desde esa perspectiva, que que podemos darle sentido a este tipo de operaciones. Y ese inconsciente, entonces, es un inconsciente estructural que va a tener características, sin embargo, que son mucho más, digámoslo rápidamente, son mucho más kantianas que freudianas. O sea, básicamente, estas estructuras fundamentales de parentesco se encuentran en un nivel inconsciente al cual solamente tenemos acceso mediante una operación de lenguaje, ¿verdad? Ok, bueno, hasta acá. ¿Comentarios, dudas? Entonces, para Lévi-Strauss, la razón por la cual se establece el tabú del incesto es el intercambio, o es a partir del establecimiento de la prohibición de incesto que se da el intercambio como consecuencia. Es una pregunta, podríamos decir que tiene truquito. Sí, digamos, la pregunta es el truco. O sea, para este enfoque, no habría una cosa sin la otra. O sea, el sistema de parentesco, cualquier sistema de parentesco, supone ambas cosas, ¿verdad? Sí, Digamos, digamos. o sea, perdón, nada más para ampliar un poquito esto. Digamos que dentro del enfoque estructural, el tema de las causas siempre se da dentro del sistema. O sea, es un enfoque sincrónico, ¿verdad? O sea, no está buscando los orígenes, no está buscando qué es lo que hace que surja algo, etcétera, sino que lo que está describiendo es el funcionamiento interno. Entonces, en esa medida, dentro del sistema, lo que nos encontramos es ya con los elementos funcionando de ese modo. Digamos que el razonamiento estructuralista es de ese tipo, ¿verdad? Sí, perdón, Giancarlo, lo interrumpí, disculpe. No, pues nada, eso era justamente lo que usted estaba diciendo, porque, o sea, la pregunta que me surgía es, ok, partimos de que existe o identificamos esta estructura de parentesco fundada en el incesto, ¿verdad? Y nos permite un intercambio.
pero al parecer no nos interesa bajo esta perspectiva investigar por qué en primer lugar se dio esta prohibición, ¿verdad? O esta relación de parentesco fundada en el incesto, sino únicamente se toma como ya dada y a partir de ahí se hace la relación, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Digamos, o sea, incluso ese tipo de pregunta, pues, tiene sus correspondientes descalificativos dentro del estructuralismo, ¿verdad? No sé, geneticista, historicista, etcétera, digamos, términos que se utilizaban desde esa perspectiva pues, para señalar el carácter, digamos, no pertinente de plantearlo en esos términos, ¿verdad? Por supuesto, no es de recibo, ¿verdad? Eh, asumir que esas inquietudes no son válidas, ¿verdad? Pero bueno, desde el andamiaje teórico-metodológico que ellos ofrecían, pues bueno, habían ciertos problemas que no, digamos, que no formaban parte propiamente de la problemática estructuralista. Entre esos, pues bueno, es un asunto como de este tipo, ¿no? Como el tema de qué cosa causa a otra, vamos, en este sentido específico, ¿no? En este sentido de que si un elemento produce a otro, lo que diría un estructuralista es no, ambos elementos forman parte del mismo sistema y ambos elementos entonces existen en una relación, ¿verdad? No existen uno antes que el otro, no es que uno produce al otro, sino que existen en un mismo sistema cuyo funcionamiento, cuyas reglas están dadas, digamos. Y si queremos irnos más para atrás, pues entonces pues ya no estamos hablando de este sistema, estamos hablando de otra cosa. Ok, ¿qué más? Bueno, jóvenes, vamos a quedar hasta acá por hoy. Si no hay ninguna otra duda. Mariana, perdón. Profe, yo tengo una pregunta administrativa. Claro. Estaba la presentación de esta unidad de hoy en 8. Entonces, no sé si se mantiene, como No, no, empezamos. nosotros habíamos corrido todas las fechas, casi que desde el inicio, ¿verdad? Entonces, no, vamos a ver. Sí, tendría que ver el cronograma, pero no, estaría para dentro de 3 sesiones, más bien. Ok, está bien. All right. Pero bueno, ya que me lo recuerda, pues les estaré subiendo la respectiva lectura, pues para la exposición, se los estaré subiendo entonces en estos días, ¿verdad? Pues para que se pongan de acuerdo, para que coordinen y, no sé, que vayan hojeando. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a usted por recordarme. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si no hay alguna otra inquietud, entonces, bueno, quedamos hasta acá. ¿Han tenido problemas con la tarea que dejé? Digo, no problemas existenciales ni académicos, sino problemas logísticos con la pregunta de la tarea en la plataforma. Digo, porque la vez pasada como que había alguna cuestión que no funcionaba bien, pero pues lo revisé, lo cambié un poco y espero que ya haya quedado operativo eso. Sí, profe, ya se ve que se puede subir el ensayo. Ok, genial. Ok, sí, ok. Muchas gracias entonces por
pues por la retroalimentación. Bueno, ahora sí, hace un año estás diciendo que te vas, ahora sí, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.